Cordial saludo, compañeros. A continuación estaremos viendo el resumen de los 3 videos del Principio de Poder. Iniciamos Ivonne Ríos y Marcela Beltrán, quien les habla, explicando el primer video. La teoría del poder nos trae entonces un video sobre el principio del poder, donde nos empieza a hablar de que luego de que se terminó la la Segunda Guerra Mundial, nos quedan en el escenario dos grandes potencias. Por un lado está Estados Unidos y por el otro está la Unión Soviética con todo el bloque del Este y su idea comunista. Estados Unidos tenía como objetivo impedir que esta ideología comunista siguiera creciendo y por ello colocó diferentes gobiernos totalitaristas y autoritarios en los diferentes países para evitar esto. Estados Unidos en su estrategia estaba invertir más en la guerra, en las armas, en todo lo que tenía que ver con reforzar esa ideología capitalista y disminuyó su inversión social. En su estrategia, Estados Unidos no era irse directo contra la Unión Soviética y sus aliados, sino todo lo contrario. Él ya buscó fortalecer a la CIA y empezar a crear conflictos en los otros países para evitar esta ideología de Marx. Y intervino con políticas que pues no permitieran el crecimiento, sino todo lo contrario. También apoyó económicamente a muchos países a través del Plan Marshall y su mejor estrategia fue el propagandismo, donde ¿qué hacía? Se inventaba diferentes noticias a través de los medios de comunicación, donde ciertos países decían que se habían vuelto el aeropuerto de Rusia, que se habían vuelto todos comunistas, que apoyaban a Cuba, que ellos iban a ser como Vietnam. Bueno, entonces eso generaba terror en los mismos ciudadanos y se iban en contra y creaban golpes de Estado para derrocar los diferentes gobiernos con esa ideología. Les voy a comentar 4 de estos países. Uno fue Irán en 1951. A Mohamed le crearon un golpe de Estado porque Mohamed ya quería llevar al país a un desarrollo. Él quería que esas ganancias que se recibían por el petróleo fueran utilizadas en proyectos sociales, cosa que no vio con buenos ojos Estados Unidos. De igual manera, Guatemala en 1953. Arbenés se levanta como presidente, él tiene una proyección progresista, él quiere que se desarrolle la agricultura a través de la tecnificación y la industrialización. ¿Y esto qué generaba? Que ya no hubiera ese sometimiento hacia Estados Unidos. No le gustó y entonces Estados Unidos a través de la CIA empezó a infiltrarse y lo que hizo fue que las mismas familias pelearan entre ellos porque todo era como que todos eran enemigos de todos. Entonces estuvieron una guerra civil casi en Guatemala. En el Congo en 1960, Lumumba llega al poder a través del voto y empieza él a tener esas ideas también progresistas, empieza él a creer que era importante invertir en el país a través de las vías, a través del progreso, a través de la educación, mandó a estudiar a muchos afuera del país. Y entonces esto hace que realmente no sea viable y Estados Unidos le inventa de que recibe un montón de dinero de Bélgica. Bueno, recordemos que Congo se había independizado de Bélgica y Estados Unidos decía, bueno, si yo permito que el Congo se desarrolle, pues los demás van a querer hacer lo mismo y se van a independizar y eso no nos conviene. Y por último, Grenada, que es una isla muy pequeñita, en el Caribe, ellos decían, bueno, si nosotros le permitimos a Grenada desarrollarse, crecer, porque ellos tenían ideas muy progresistas de participación ciudadana, de vivienda social, ellos fueron los que mandaron a gente a estudiar a Estados Unidos a través de becas. Decían, entonces empezaron a inventar que ellos eran el aeropuerto de Estados Unidos, de Rusia. Empiezan a hacer una guerra donde pues realmente no se podían ellos igualar, Grenada no tenía el poder. Entonces, de esta manera, hacían la teoría del dominio. Nosotros no podemos permitir que esta se independice porque si no se va a replicar en muchísimos otros países. Entonces, lo que hicieron fue controlar, someter, como hace una mafia, someten, generan miedo, generan temor y de esa manera los controlaron para que esta idea socialista no se replicara en ningún otro país. Vamos a hablar de Salvador Allende, fue presidente de Chile. A pesar de que fue socialista, el pueblo lo eligió democráticamente. Y su régimen cuestionaba toda base ideológica de la Guerra Fría.
Eso causó problemas con Estados Unidos, a pesar que Estados Unidos lo negó por muchos años. Se descubrieron documentos donde decían que Allende era un virus para muchos países de Latinoamérica. Por consiguiente, apoyó a Augusto Pinochet a instaurar una dictadura militar, un golpe de Estado contra Allende, contra el país, donde, donde Allende, antes de que lo agarraran vivo, él se suicidó en el Palacio de la Moneda en Chile. Eh, Augusto Pinochet impondría un programa radical de libre mercado, siguiendo teorías de Milton Friedman. Era un líder monetarista, donde se creía que el valor era del dinero, no de las personas. Entonces, esto causó que se privatizaran las universidades, las escuelas, la salud, donde se le llamó esto el milagro económico. No sé de qué milagro sería, porque esto causó que muchos países de América Latina la pobreza subiera, la malnutrición de los niños, mm, se- la miseria de la mayoría de la población mundial creció y se usaron dos tipos de mercado. El mercado uno, que ellos decían que no importara si la gente moría, sino era su propio beneficio, y el mercado tipo 2 se fundamentaba en las balas. Vemos que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se involucró muchísimo en la restauración de la economía de Europa, donde se planificó, se estableció el establecimiento de la Pax Americana, que es una expresión utilizada para designar la supremacía de Estados Unidos tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos tenía ese plan, esa transición del imperialismo británico a una dominación global estadounidense, donde limitaría la soberanía de muchos países, establecer instituciones internacionales como el Banco Mundial, la ONU, la FMI, para esos mecanismos para regular esta orden mundial, tener el control de los recursos de Medio Oriente, partes de Asia y África, incluyendo Grecia, por el mar Mediterráneo, para poder mover el petróleo hacia Estados Unidos. Entonces ahí es donde Inglaterra y la Unión Soviética se unen, porque vieron que Estados Unidos ya quería controlar todo esto. Entonces la Unión Soviética y Gran Bretaña se reparten algunos países. Estados Unidos aporta 50 millones para restablecer a Europa, donde los 5 millones fue para la economía y el resto fue para lo militar. Y es donde vemos la intervención de Estados Unidos en todos los países del mundo. Y como decía un filósofo, si quieres mantener el orden y la disciplina, tienes que asegurarte que no hay desobediencia, incluso en el lugar más pequeño, y en particular, ninguna desobediencia exitosa. Muchas gracias. A continuación, Andrea Díaz nos explicará el video sobre propaganda. La Guerra Mundial, planificadores de la política estadounidense tenían dos opciones: apoyar la democracia en todas sus formas o suprimir poblaciones de todo el mundo a través de la violencia, y fue así como esta segunda opción fue tomada. La Agencia Central de Inteligencia CIA debía hallar los gobiernos comunistas como fuese, puesto que la idea y el mensaje era que en la posguerra los rusos venían, los rusos iban a invadir. El comunismo era considerado como la conspiración criminal internacional. Estados Unidos era el verdadero objetivo. El marketing tuvo su mayor auge y fue así como el sistema de propaganda se implementó. Los principales propagandistas creían su discurso y vendían la idea de que todas las acciones que realizaban era solamente por el bien de la humanidad. El fenómeno de retorno se dio entonces
en marcha. Era un ciclo de autoengaño. ¿Cómo era el fenómeno de retorno? ¿En qué consistía? Tenía 4 etapas. La primera etapa era producir un mensaje que en su mayoría era con énfasis en ideologías y visiones del mundo. La segunda etapa era poner en marcha, era poner en circulación estos mensajes para que llegasen a toda la población. La tercera etapa era el retorno de los mensajes. Los mensajes que se habían enviado tenían que devolverse, pero de forma veraz. Esto era sobre todo cuando habían temas álgidos como temas de guerra o como temas de acciones autodestructivas. Y la cuarta etapa era generar en el público preguntas o inquietudes de lo que está pasando. Entonces la idea era que el público dijera, pero ¿cómo se llegó a este punto? ¿Cómo es posible que esto suceda? No estamos de acuerdo, esto es demasiado, esto es algo muy terrible. Es importante mencionar que hubo precursores de las propagandas, sobre todo las propagandas políticas, las propagandas que causaban daño. Por ejemplo, Edouard Louis Bernet fue el padre de la propaganda política, él fue el padre de la propaganda de las empresas y fue el precursor de la industria de relaciones públicas, fue el padre del marketing antes de la Segunda Guerra Mundial. Ya este tipo de mensajes estaban siendo creados y eran filosofías, realmente eran como ciencias. A nivel mundial, ¿qué fue lo que pasó? El Departamento de Estado de los Estados Unidos, el Departamento de Defensa, la Agencia Central de Inteligencia CIA y otros servicios de inteligencia occidentales siempre supieron y siempre han sabido que la conspiración comunista internacional es un mito. Es así como el exmiembro y denunciante de la CIA, John X. Towell, narró y sigue narrando, narró, bueno, en su época, hace varios años, y es famoso por esto, a través de sus conferencias y de sus entrevistas y de sus documentales, cómo Estados Unidos era una empresa para nada buena como se vendía. Era una empresa simplemente de derrocamiento de democracias constitucionales que funcionaban en otros países normalmente y que no le hacían daño al mundo y no le hacían daño a su propio sistema, a su propia población. Es así como él comenta, porque él fue testigo de cómo la CIA, a través de muchos años de trabajo, desde que nació prácticamente, organizaba y financiaba escuadrones de muerte en diferentes países, organizaba ejércitos en todo el mundo, sobre todo en los países del tercer mundo, cómo generó guerras en estos países del tercer mundo, cómo lograba dividir a las minorías étnicas, a las poblaciones de aquellos países y cómo también pues podía vulnerar los derechos internacionales o de los Estados Unidos. Él comenta que hay a través de los 14 años, a través de los 40 años, hay demasiados documentos que pueden dar fe de todo esto. El imperialismo en este momento entonces llega a nacer. Por concepto sabemos que el imperialismo es un conjunto de prácticas que implican la extensión de la autoridad y el control de un estado o pueblo sobre otro. Y la historia no miente, la historia muestra que Estados Unidos, a través de sus ideas de superioridad, han aplicado prácticas de dominación pues sin tregua. Grandes ejemplos que tenemos es como en Grecia se generó una guerra civil que fue patrocinada y auspiciada por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Grecia intentó y formó pues un estado propio, un estado participativo creado con la resistencia nazi que causó estupor y no cayó muy bien a Estados Unidos. También se ve a lo largo de la historia cómo Estados Unidos intervino en la guerra civil de Laos y cómo la CIA formó la fuerza mercenaria de los laosianos y cómo equipó y entrenó el ejército de Laos. En Angola también, que ha sido una de las guerras civiles más largas de África, cómo auspició
el anticomunismo y cómo auspició el Frente Nacional para la Liberación de Angola, FNLA, mejor conocido. En Haití, pues a través de la historia se ve cómo ha hecho Haití pues para salir de las sombras, cómo desde su colonización ha tratado de salir adelante, pero cuando se liberó como república independiente y fue libre pues de la esclavitud en 1802, como esto la comunidad internacional lo castigó grandemente y se ve pues a través de su historia política como en 1986 Jean Bernard Aristide quiso derrocar al dictador de la época y cómo a través de la historia pues se postuló, se lanzó para presidencia, fue elegido y cómo Estados Unidos y Francia perpetraron muchas cosas para poderlo derrocar. Así fue como él tuvo que huir en varias ocasiones de su país en 1994, cómo regresó nuevamente en el año 2000, pero finalmente no lo dejaron realizar su mandato y él tuvo que salir al exilio e irse a vivir a África. En el año 2010 podemos decir, entre comillas, que gracias al terremoto que sufrió Haití, este terremoto, este evento tan nefasto para este país, cómo pudo Estados Unidos entrar común y corriente a realizar intervenciones humanitarias que justifican, justificarán y han justificado su imperialismo. La propaganda, pues como ya lo habíamos mencionado, nació realmente de una forma muy fuerte en 1950 con el jefe de guerra psicológica, Eduard Barrett. Él pues impulsó todo esto y cómo a través de la historia logramos ver después de la Segunda Guerra Mundial cómo el americanismo nace y se afianza en la sociedad americana y es como un símbolo, hace parte pues de su cultura y de su ser. Estados Unidos y su gobierno se valió de Hollywood para poder impulsar la causa guerrerista, para poder verlo, para poder que la sociedad lo viese con buenos ojos. La libertad militante fue, por ejemplo, un proyecto del cual se valió el Pentágono para poder contrarrestar la amenaza ideológica del comunismo durante la Guerra Fría. También se ve cómo a través del lanzamiento de películas el ejército norteamericano ha podido realizar el reclutamiento de jóvenes para la milicia, cómo los medios mainstream han podido desarrollarse de una forma grande, influyendo en gran número en la población americana y reflejando de una forma la corriente de pensamiento dominante. Se maneja, por ejemplo, hasta el día de hoy un mensaje uniforme de un mensaje uniforme de independencia, un mensaje uniforme de libertad de los Estados Unidos, de unión, de patriotismo, de americanismo, a través de los medios como la revista Life, las cadenas de televisión como la CBS o la revista Times. Cordial saludo, profesor y compañeros. Adela Mora y Marjorie Ríos, que soy yo, le vamos a hablar del documental número 3 que se llama El Apocalipsis. Este documental trata de la política exterior de los Estados Unidos, demuestra la importancia de la economía política, la propaganda, la ideología, la violencia y la fuerza. Documenta y explica cómo la política se basa en el interés de las grandes corporaciones y de una pequeña élite por aumentar los beneficios y en los propios intereses del gobierno de Estados Unidos por mantener y ampliar su influencia imperialista. Dentro de los Estados Unidos, esto ha sido posible con una propaganda de miedo a los horribles enemigos como la Unión Soviética, los comunistas, etcétera, y un amor por los mercados libres, la democracia, la libertad. Esto lo único que ha logrado es causar más pobreza y sufrimiento, genocidio, guerra, golpes de Estado, movimientos populares y destrucción del medio ambiente. El documental
abarca la destrucción mutua asegurada en una estrategia militar y política de seguridad nacional en el que sí se hace uso a gran escala de armas nucleares por dos o más lados opuestos, produciría la aniquilación completa del atacante y del defensor. Habla de Curtis LeMay, que fue el encargado de dirigir la campaña de bombardeos estratégicos durante los conflictos del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial, que concluyó con el bombardeo nuclear de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. En el documental se hace alusión a Herman Kahn, el cual fue famoso por llevar a cabo estrategias de guerra y analizar las posibles consecuencias de la guerra nuclear y recomendar formas de mejorar la capacidad de supervivencia. Cuando laboraba en Rand Corporation, que ésta tenía la labor de dar soluciones a los desafíos de las políticas públicas para ayudar a que el mundo sea más seguro y próspero y pacífico. El terrorismo contra Cuba, la guerra no convencional, la crisis de los misiles de Cuba, fue una pugna diplomática entre Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba. ¿Por qué diplomática? Porque nunca hubo un enfrentamiento como tal. Fue realizada a raíz de la toma de conocimiento por parte de Estados Unidos en la existencia de bases de misiles nucleares de alcance medio del ejército soviético en Cuba. La intención de la Unión Soviética de cara a Castro era disuadir a Estados Unidos de cualquier intento de invasión de la isla. Básicamente, las guerras biológicas consisten en la utilización de bacterias, virus, hongos, etc., para propagar una enfermedad infecciosa entre seres humanos y animales y así causar muerte o incapacitación en plantaciones para destruir cosechas. Podemos considerarlas como armas de destrucción masiva capaces de eliminar o incapacitar a un gran número de individuos, pudiendo provocar perjuicios considerables al medio ambiente, a la economía y a la sociedad en el menor tiempo posible y a bajo costo. Buenas noches, compañeros. Bueno, a finales de 1980 aparece Mikhail Gorbachev con una política perestroika y glasnost. Él propuso la reducción de armas ofensivas a la mitad, proteger conjuntamente el medio ambiente, la prohibición de armas en el espacio exterior, ponerle fin a la explotación del tercer mundo y la cancelación de la deuda del tercer mundo. Pues presidente de ese entonces, George Bush, se aseguró de que esta promesa no quedara por escrito, sino solamente fuera verbal, no sabiendo Gorbachev con quién estaba hablando, se lo tomó muy en serio y la promesa era que si Gorbachev permitía la reunificación de Alemania y la incorporación a la OTAN, esta no se expandiría por el este de Alemania ni más allá. Pero pues como esta promesa no se llevó por escrito, se olvidó muy rápidamente. Después de la disolución de la URSS, la OTAN no solamente se expande el este de Alemania, sino al mundo. La OTAN es la fuerza de intervención global de los Estados Unidos. La actual misión de la OTAN es proteger los recursos de petróleos, de oleoductos, energía y vías marítimas. Es asegurarse de que los estamos controlando. La OTAN no solamente en 1999 bombardearon Yugoslavia, sino que en el 2011, bajo el mandato de Obama y la aprobación de la ONU, también bombardearon Libia. Pues ellos dicen que es una misión humanitaria, pero en realidad ellos buscan deshacerse de los líderes. Después de esto, vemos que en 1990, George Bush pues busca una nueva estrategia de seguridad nacional y pues él propone una fuerza militar tan grande como el resto del mundo juntos, pues tenían que tener la base de industria de defensa. ¿Y qué es eso? La industria de alta tecnología, es la economía basada en la electrónica.
Luego aparece en el 2011 la Comisión de Congreso encabezada por Donald Rumsfeld. Él le recomendó a los Estados Unidos perseguir armas en el espacio, la instalación de armas en el espacio. Entonces, en el 2002, Estados Unidos se retiró él se retira de los misiles antibalísticos para perseguir armas en el espacio. Mientras existan las armas nucleares, la posibilidad de la vida, la posibilidad de la posibilidad de la existencia humana aquí en la Tierra es muy pobre. También crearon una bomba de neutrones para solamente destruir a la humanidad con la radiación. Existen las suficientes armas nucleares para destruir la vida aquí en la Tierra. En un estudio que se hizo un estudio de gastos militares de 1945 al 2008, se mostró que se gastó 21 billones de dólares en defensa porque gente de comillas, desde la Segunda Guerra Mundial, y se gastaría nada más 17 millones de dólares nada más en gastos para proporcionar alimentación adecuada, agua, salud, vivienda, educación a la humanidad. Basada nada más, sacan 20,5 veces es más cara la guerra que gastar, que sacar a la humanidad de la pobreza bajo la base de gastos solo de los Estados Unidos. Muchas gracias, compañeros.